Buenas noches, vamos a comenzar con la tutoría para prepararnos para el examen del día domingo. En esta tutoría vamos a estar resolviendo ejercicios similares a los de la tarea para que ustedes puedan llevar una idea de cómo se resuelven e igual los ejercicios de la tarea les puedan servir para practicar. Voy a resolverles un ejemplo de cada uno de los ejercicios y les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan practicar resolviendo con los ejercicios de su tarea. Así que pueden alcanzar lápiz y papel para empezar a trabajar con estos ejercicios. Si tienen algún problema con ver mi escritorio o escucharme, me pueden indicar o escribirme. No, Lick, todo se ve y se escucha bien. Ok. En la tarea, aunque la entrega de la tarea es hasta el 20 de noviembre, resolverla les ayudará para el examen. Entonces, vamos a enfocarnos en esta tutoría, en estos ejercicios. El primer ejercicio de su tarea, más que todo es sobre explicar y demostrar. Entonces, en este ejercicio, si tienen alguna duda cómo resolverlo más adelante, puedo darles algunas sugerencias. Pero vamos a comenzar a partir del ejercicio número 2, que se trata de graficar. El 3, problemas de aplicación. 4, también problemas de aplicación. El 5, ecuaciones logarítmicas. Y el 6, ecuaciones exponenciales. Entonces, en esos temas vamos a enfocarnos en la tutoría de hoy. El ejercicio primero les plantea una función. Les dice y igual 2 quintos de x más 2 por 2 quintos a la quinta más 2. De esta función tienen que realizar la gráfica de la función, encontrar el dominio y recorrido, determinar si es biyectiva, encontrar las intersecciones con los ejes coordenados si existen y encontrar la función inversa de ser posible, es decir, si es biyectiva, tiene inversa. Entonces, si demostramos que es biyectiva, es decir, que es inyectiva y sobreyectiva, entonces vamos a encontrar que sí tiene inversa. Con solo que demostremos que es inyectiva, sí hay inversa. Hay dos funciones. Una es una exponencial donde la base es una fracción y la otra es una exponencial donde la base es mayor que 1. Estuvimos hablando de la base de las exponenciales, si está entre 0 y 1, la función es decreciente y si es mayor que 1, la función es creciente. Entonces vamos a hacer un ejemplo primero para una que tenga una forma similar a esta y luego les doy unos minutos para que ustedes puedan practicar resolviendo este ejercicio, el de su tarea. Y vamos a hacer cada uno de los literales que allí se pide. Entonces lo que ustedes pueden hacer es copiar el ejercicio de su tarea en este momento y a la par, cuando yo vaya resolviéndoles el ejemplo, pueden ir tratando de resolver el ejercicio de su tarea aplicando los mismos pasos. No sé si necesitan que se los ponga de nuevo el ejercicio o ya lo tienen escrito. Póngalo de nuevo, licenciada, por favor. Ok. Me avisan cuando lo hayan copiado y así planteamos el primer ejemplo. Recuerden, esto donde dice y hasta aquí más 2 es la primera función. Donde dice z, esa es otra función. Entonces primero solo copien esta función. Esta es la primera función.
¿Hola? Escribimos Z de un solo. Puede copiarla de una vez, pero es otro ejercicio, ¿verdad? Ok. Primero tienen que realizar todos estos literales para la primera, donde dice y igual, y después tienen que realizar todos estos literales para la siguiente, que es z igual, y ahí está. Ya. Ok. Vaya, ahí tenemos la función que vamos a trabajar. Primero dice que encontremos o hagamos la gráfica de esa función. Antes de graficar la función, vamos a trabajarla un poco. Primero, nosotros observamos que aquí tenemos una fracción elevada a una potencia multiplicada por la misma fracción elevada a una potencia distinta. Entonces, tenemos un producto que tiene la misma base. La base es 2/7. Entonces, como tenemos un producto de potencias de la misma base, para simplificar la expresión, lo único que hacemos es sumamos exponentes. Ponemos la misma base y sumamos exponentes. Así que la función con la que vamos a trabajar escribimos 2/7 elevado, aquí dice x más 4 y le sumamos el 5. Entonces nos quedaría elevado 4 más 5, x a la 9. Y esto más 3. Ya que tenemos una función exponencial de esta forma, en la tutoría presencial dijimos que a, donde a es la base de la función, si la función fuera y igual a elevado a la x, dijimos que en este caso cuando a es mayor que 0 pero es menor que 1, la función es decreciente. Es decir, si ese es el plano cartesiano, la función decrece de esta forma.
donde el eje X es la asíntota horizontal. La asíntota horizontal también analizamos en la tutoría presencial, que dependerá de la constante que estemos sumando. En este caso, como la constante acá es 0, la base elevada a una potencia más 0, entonces es el eje X. Para nuestra función, nuestra asíntota horizontal sería y igual 3. Entonces, y también como la base está entre 0 y 1 porque es 2 séptimos, es una fracción, la función tendrá esta forma, será una función decreciente. Entonces primero ya analizamos esto con el objetivo de hacer la gráfica, pero también para graficar vamos a encontrar intersecciones con los ejes de una vez que nos ayudará a hacer la gráfica. Ya dijimos, la función es decreciente de esta forma. Y si podemos ver, solo va a tener intersección con el eje Y. No va a intersectar el eje X, ya que la asíntota será Y, la asíntota horizontal será Y igual 3, ¿verdad? Depende de la constante. Entonces, como no intersecta el eje X, solo vamos a encontrar intersección con el eje Y. Vamos a comenzar con este paso y luego hacemos la gráfica. Cuando queremos intersecciones con el eje Y, hacemos X igual 0. Entonces venimos y sustituimos en la función. Tenemos 2 séptimos elevado a la 0 más 9 más 3. Y es igual. Si hacemos en la calculadora 2 séptimos elevado a 0 más 9 al noveno, 2 séptimos elevado a la novena, nos da 0.00013. Y si le sumamos 3, eso nos da 3.00013. El punto donde se corta con el eje Y es el punto 0,3.00013. Aproximada. Podemos hacer una tabla de valores si queremos hacer una gráfica más exacta, o podemos simplemente hacer el bosquejo de la gráfica. Vamos a hacer, la vez pasada les estuve mostrando cómo hacerla en GeoGebra, la tabla de valores. Entonces, si ustedes quieren utilizar GeoGebra para hacerla, pueden hacerlo. Lo que hicimos la vez pasada fue utilizar la hoja de cálculo. Escribimos entre comillas X en una celda. Definimos en entrada la función con la que vamos a trabajar. F de X igual 2 sobre 7 elevado a la X más 9 y esto más 3. Si tenemos activada la vista gráfica, de una vez vamos a poder ver la gráfica de la función.
Pero GeoGebra también nos puede ayudar a encontrar la tabla de valores para representarla, ¿verdad? Sí, la van a poner en su tarea. Vamos a desactivar la vista momentáneamente y vamos a ponerle entre comillas, vamos a poner f de x igual, cerramos comillas, más f para llamar la función f que hemos definido y ahí nos dice quién es la función f. Vamos a darle valores. Por ejemplo, podemos empezar de -7, de -6, el valor que nosotros querramos. Vamos a empezar de -7 y le vamos a decir que desde -7, desde esta celda, desde A2, le va a ir sumando 1. Entonces nos va a dar -6 y esta fórmula la vamos a arrastrar hasta 7. Damos igual. Ahora le vamos a decir que la función f la va a evaluar en el valor que está aquí, en A2. Y ahí nos da el resultado, 3.08. Y lo arrastramos. Si vemos la función, vamos a ir viendo esos puntos. Por ejemplo, dice -7 es 3.08. Ahí está. Es este punto de acá. Igual podríamos empezar desde un poco antes, por ejemplo, desde -12 para ver valores más grandes. La tabla de valores lo único que nos ayuda es a hacer una gráfica un poco más exacta, pero básicamente con la información que ya habíamos encontrado era suficiente para graficar. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que la asíntota horizontal era y igual 3. Ahí tenemos, esta es la asíntota horizontal. Y también ya habíamos encontrado que la función por la base que tiene, que está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y además encontramos el punto donde se intersecta con el eje Y. Vamos a ver aquí. Ahí está. Ese es el punto donde se intercepta con el eje Y. GeoGebra nos lo aproxima ya que era un valor muy, pero muy cercano a 3, ¿verdad? Habíamos encontrado que era 3.000013. Entonces, por eso nos aparece ahí la aproximación. Entonces, ya tenemos la gráfica de la función. ¿Qué fue lo único que necesitamos para hacer la gráfica? Analizar el valor de la constante, ver que la gráfica, la forma que tenía, que era decreciente, encontrar la intersección con el eje Y dibujar la asíntota, que sería Y igual la constante que tenemos. Con eso es suficiente. Si queremos hacer una tabla de valores para hacerla un poco más exacta, podemos hacerlo
usando GeoGebra o la calculadora. Si no, con esa información fácilmente ya dibujamos un bosquejo de la gráfica. Hasta este momento, ¿cómo estamos? ¿Preguntas? Lick, entonces si hacemos el cuadro que acabamos de hacer, no hacemos la gráfica, algo así entendí. Si hacemos el cuadro, ¿cómo? ¿Esta tabla? En GeoGebra. Si quieren hacer la tabla de valores, sería para que su gráfica sea un poco más exacta. Pueden hacerla y si no, tampoco es necesario, ¿verdad? Con la información Pero que yo creo que eso nos aplica como para el parcial, ¿verdad? Y si nos dice que lo grafiquemos como solo un bosquejo, no tiene que ser así muy exacta, digamos. Exactamente, porque si no tienen mucho tiempo, con un bosquejo que hagan de la gráfica es suficiente. Con que sepan la forma que tiene, quién es la asíntota horizontal y el punto donde corta el eje Y, con esa información es suficiente para hacer un bosquejo. Si en la tarea ustedes quieren poner la tabla de valores y todos los puntos, ¿verdad? Todos estos puntos tendrían que graficarlos. Tendrían que irlos poniendo, por ejemplo, B igual menos 6, F de menos 6. Y así, ¿verdad? Digamos que Tendrían algo que ir así poniendo. como hicimos en la actividad. Algo así como hicimos en la actividad. Que Ajá. todos los puntos pusimos. Exactamente. Si en la tarea también quieren poner todos los puntos, pues pueden hacerlo. Si no, pueden hacer solo un bosquejo así, ¿verdad? Ir poniendo todos los puntos. Los puntos que ustedes quieran. Pueden dibujar todos los puntos y trazar la gráfica. O pueden hacer un bosquejo de la gráfica analizando la información con la que contamos, ¿verdad? En base al valor de A y a la asíntota horizontal y al corte con el eje. ¿Estamos bien con eso? Solamente a la hora de escribir la función en GeoGebra, no me tira decimales, quizás de un solo la realiza. Le tira ¿cómo? ¿En qué parte? Cuando introduzco la función 2 sobre 5, a 2 quintos, perdón, elevado a la 8 más 2, no me tira la función. Y le escribió así, entre paréntesis, 2 pleca 7, este signo de elevado y otra vez paréntesis. Y Eso lo voy a escribir ahí en entrada, ¿verdad? en entrada, ajá, ahí lo va a definir en entrada. ¿Sí pudo? Ahorita. Ok. Sí, ahora sí. Ok. Entonces ahí lo define, ve la gráfica. Si van a poner la gráfica de GeoGebra, igual pueden ponerle estos puntos. La forma para definir esos puntos, solo le pongo en mayúscula el nombre del punto. ABCDEF, ponemos F igual, le queremos, el punto es menos 9, la función F evaluada en menos 9. Y le damos Enter. Y ahí nos define quién es el punto F. ¿Verdad? Si la hacen a mano, igual sacan ese par ordenado, la calculadora, encuentran la imagen y lo dibujan. ¿Verdad? ¿Están bien? ¿Preguntas? No, todo está bien. Vaya. No sé si van haciendo el ejercicio de su tarea al mismo tiempo, pero espero que vayan despejando dudas en este momento. Dice, encuentre el dominio y el recorrido. Dominio, hablamos de eso en la tutoría presencial. ¿Cuál es el dominio
en las funciones exponenciales. Ay, perdón, por la que estamos usando. ¿Cuál es el dominio? Real. Muy bien. Dominio los reales, ¿verdad? No hay ninguna restricción para los valores que puede tomar X. X puede tomar cualquier valor en los reales y no va a haber ningún problema. Ahora, en el caso del rango, ¿qué va a pasar? Se busca la función inversa. Excelente. Y el dominio de la función inversa será nuestro rango. Muy bien. El dominio de la función inversa va a ser nuestro rango. Igual tenemos que encontrar la función inversa y analizar la biyectividad. Pero como dijimos la vez pasada, las funciones exponenciales son biyectivas. Hicimos la demostración. Y si nosotros trazáramos rectas horizontales en esta gráfica, nos diéramos cuenta que también es inyectiva y sí es sobreyectiva. Pero vamos a hacer la demostración formal con la definición de sobreyectividad y de inyectividad. Pero como ya sabemos que sí se puede encontrar la inversa, la vamos a utilizar la inversa para encontrar el rango. Entonces vamos a plantear dominio reales. Y vamos a dejar el espacio para el rango. Y hoy sí, inversa. ¿Cómo hacemos para encontrar la función inversa? ¿Con qué cambio empezamos? Sustituye en este caso X es igual y pone Y donde estaba X. Excelente. Elevado a la Y más 9 más 3. Y nuestro objetivo es despejar a Y. Una vez despejemos a Y, hemos encontrado la función inversa. Es decir, cambiamos donde está Y ponemos X, donde está X ponemos Y y despejamos Y. Entonces, este 3 está sumando, va a pasar a restar a la X. ¿Cómo hago para bajar ese exponente? Aplicamos la función exponencial en ambos lados. Es una función... Logaritmo. Exacto. Si es una función... Los logaritmos. Si es una función exponencial, tenemos que aplicarle un logaritmo para poder bajar ese exponente. ¿Qué logaritmo nos conviene aplicar? Un logaritmo natural. Podemos aplicar el que nosotros... Ajá. Base 2 séptimos. No. Ajá. Vaya. Recuerden esta propiedad. Si yo tengo logaritmo base A de A elevado a la X, es decir, la base del logaritmo es igual a la base de la función exponencial, el resultado de esto es X. ¿Por qué razón? Hay una propiedad de logaritmos que nos dice, si yo tengo un logaritmo, vamos a poner un logaritmo cualquiera, poner un logaritmo base 10. Cuando no le escribimos la base es que es base 10. Si yo tengo un logaritmo cualquiera, vamos a decir logaritmo base 10 de A elevado a la X, la propiedad me dice de que el exponente que yo tengo, en este caso que es X, lo puedo bajar como coeficiente del logaritmo. Entonces eso sería igual a X por logaritmo de A. Lo que hacemos básicamente es eso. Tenemos logaritmo base A de A a la X. Bajamos esta X que tiene como exponente, la ponemos como coeficiente por esta propiedad.
Entonces ponemos logaritmo base A de A. El logaritmo base A de A, como la base del logaritmo es igual a la base de, perdón, al valor que está aquí, que es una A, esto se hace 1. Eso se simplifica y se convierte en 1, porque son operaciones, voy a poner aquí, 1. Son operaciones inversas. Entonces tendríamos x por 1, eso nos da x. Lo que nos convendría en este caso es aplicar un logaritmo base 2/7. ¿Por qué? Porque esa es la base de la función exponencial. Aplicamos un logaritmo base 2/7 a cada lado y simplemente se simplificaría el logaritmo con esta base y solo nos quedaría el exponente, así como acá. Pero podemos aplicar el logaritmo que nosotros querramos. Si queremos aplicar un logaritmo natural a ambos lados, podemos hacerlo. Lo único que tendríamos que hacer es aplicar esta propiedad, bajar el exponente y pasar a dividir el logaritmo al otro lado. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Aplicamos un logaritmo natural o un logaritmo base 2/7? Base 2/7. Base 2/7. Base 2/7 porque el natural ya lo vimos. Vale, vamos a aplicar, lo vamos a hacer de las dos formas para que vean cómo se hace con las dos propiedades. Una con la primera y la otra la vamos a hacer con la de abajo. Aplicamos un logaritmo base 2/7 y nos quedaría logaritmo base 2/7 de x menos 3. Esto es igual al logaritmo base 2/7 de 2/7 a la y más 9. Como la base del logaritmo es igual a la base del exponencial, esto se simplifica y se hace 1 y solo nos queda y más 9. Entonces aquí solo nos queda y más 9. ¿Por qué nos quedó así? Porque la base del logaritmo es igual a la base de la función exponencial. Para despejar a y, este 9 lo único que tiene que hacer es al irse al otro lado y pasar a restar. Hacemos aquí menos 9 y ya tenemos despejada y. ¿Quién es nuestra función inversa? Y igual logaritmo base 2/7 de x menos 3 menos 9. Esta es la inversa. ¿Cómo lo hacemos aplicando un logaritmo natural? Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Preguntas hasta acá? Ahí no se podría simplificar x menos 3 menos 9. No, porque x menos 3 está dentro del O sea, el logaritmo. menos 3 con el menos 9. No, porque el menos 3 está dentro del logaritmo y el menos 9 está fuera del logaritmo. Okay. Ok. Vamos a aplicar logaritmo natural. Y también acá vamos a aplicar logaritmo natural. Según esta propiedad, no importa el logaritmo que apliquemos, si está elevado, en este caso, a un exponente, podemos bajar el exponente como un coeficiente del logaritmo. Entonces, esto nos quedaría, quitamos, aquí sería siempre 2/7 y aquí vamos a poner el exponente como coeficiente. Este es un producto y queremos despejar a y. Entonces, este logaritmo de 2/7 va a pasar a dividir este logaritmo de x menos 3. Lo que nos quedaría, quitamos este, está multiplicando, va a pasar a dividir esa expresión. Logaritmo.
Y este 9 que está sumando para dejar solo y, va a pasar a restar. Y ahí está. Esa sería la inversa. Cualquiera de las dos formas que ustedes hagan estaría correcto. ¿Cuál les parece más fácil? ¿O qué les gusta más? En este caso se ve más fácil la del logaritmo natural. Si ustedes quieren, pueden aplicar... Yo veo, Ujú. veo más fácil la primera opción de elevarlo, de el dos Es mejor. séptimos, logaritmo de 2 séptimos. Si ustedes aplican un logaritmo como este caso, lo único que tienen que fijarse es que la base que le pongan al logaritmo sea igual que la base de la función exponencial. Y ahí sí ya simplifican todo esto y bajan de una vez el exponente. Si aplican un logaritmo que tiene una base distinta, por ejemplo, el logaritmo natural, la base no es igual que la base de la función exponencial, entonces tienen que aplicar esta propiedad. Bajan el exponente, lo pasan a dividir y de ahí ya pueden simplificar, ya pueden despejar. El objetivo es bajar ese exponente. Para eso aplicamos logaritmo, para poder bajar ese exponente. Vamos a tomar esta como la función inversa. Y la vamos a poner acá arriba. Esta es la inversa. ¿Puedo borrar acá o van a copiar algo? No, por mí puede borrar, no sé los compañeros. Sí, igual puede borrar. Ok. Vale, ahora que ya encontramos la inversa, dijimos el dominio de la inversa. La vamos a poner aquí. La inversa. El dominio de la inversa es el rango de nuestra función y el rango de la inversa es el dominio de nuestra función original. Entonces, si el dominio de la función original, que era una exponencial, aquí es R, el rango de la inversa, ¿quién va a ser? Los reales. Los reales. Muy bien. No. Y para encontrar el dominio de la inversa, ¿cuál es la restricción que debemos analizar? Recuerden que... Lo que está en el... Ajá. Lo que está en este caso sería x más 9 sea mayor que 0, si no me equivoco. Ajá. X menos 3, lo que está dentro del logaritmo, solo lo que está dentro del logaritmo, x menos 3, la condición es que eso tiene que ser mayor que 0. Así que x, el 3 está negativo, pasa al otro lado positivo. X mayor que 3. En forma de intervalo, esto nos queda abierto en 3 hasta más infinito. El dominio de mi inversa es el rango de mi función original, así que yo escribo el mismo intervalo, de 3 hasta más infinito. Y ahí está. Ya hicimos gráfica, ya encontramos dominio y recorrido, ya encontramos intersecciones, ya encontramos la inversa. Solo nos falta analizar la biyectividad. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer voy a borrarles acá, analizar si la función es
biyectiva. Recordemos, biyectiva significa inyectiva más sobreyectiva. Sobreyectiva significa que yo tengo una función f definida de los reales hasta el intervalo de 3 a más infinito. Entonces, para todo y que pertenece al intervalo de 3 hasta más infinito, existe un X que pertenece a los reales tal que f de x es igual a y. Esa es la definición de sobreyectiva para mi función en particular, ¿verdad? Ya la definí según mi dominio y mi recorrido. Entonces, para todo y que pertenezca a este intervalo, existe un x que pertenece a los reales tal que la función evaluada en x es igual a y. ¿Quién es ese x? Que me satisface que yo al sustituirlo en la función, eso es igual a y. Lo único que hacemos para encontrar ese x, como ya tenemos la inversa, ¿verdad? Teníamos que la inversa es igual al logaritmo base 2 séptimos de x menos 3 menos 9. Para encontrar ese x con el que voy a demostrarlo, utilizo la inversa. Lo único que hago es invertirlo de nuevo. Donde está y pongo x y donde está x pongo y. Entonces escribo x es igual al logaritmo base 2 séptimos de y menos 3 menos 9. Este es el x que yo voy a sustituir en mi función original. ¿Quién es mi función original? 2 séptimos elevado a la x más 9 más 3. Pero en vez de x, yo voy a poner esta expresión. Entonces pongo logaritmo base 2 séptimos de y menos 3 menos 9. Y ahora sí, empiezo a simplificar esta expresión que tengo acá y el resultado tiene que darme y. Si eso sucede, hemos demostrado que existe un x que pertenece a los reales, tal que es f evaluada en ese x es igual a y. Y ahí decimos que la función es sobreyectiva. Vamos a empezar. Menos 9 más 9, estos se eliminan. Y solo nos queda 2 a la séptima, logaritmo base 2 séptimas de y menos 3. Como esta función exponencial está elevado a un logaritmo que tiene su misma base, esto es 1. Y solo nos queda y menos 3. Así que tenemos f de x es igual a y menos 3 más 3. Menos 3 más 3 se hace 0. Y concluimos que f de x es igual a y.
Con esto hemos demostrado que la función es sobreyectiva. ¿Preguntas? Cuando eliminó los 2 9 me perdí. Los 9 acá. Estos 9. Porque ahí en donde. Estos 9 los eliminamos. Están en el exponente, uno está negativo y otro positivo. Entonces, menos 9 más 9, esto se hace 0. Por eso es que los eliminamos y ya no los pusimos No, en el... no, porque los elimino. No, no comprenda por qué puso 2 9. O sea, ¿por qué puso 9 más 9? Porque... Ahorita. Todo esto, logaritmo base 2 séptimos de y menos 3 menos 9, eso es x. Entonces, la función me dice x más 9. Esa es la función original, 2 séptimos elevado a la x más 9. Quito esta x y sustituyo por esta expresión que yo tengo acá, que la saqué a partir de la inversa que ya había encontrado. Entonces pongo logaritmo base 2 séptimos de x menos 3 menos 9. ¿Verdad? Eso estaba definido acá en el paso anterior. Y este más 9 pues era de la función original. Y ahí es donde se me eliminan ese menos 9 más 9. Ya, ahí fue donde me confundí, no sé, me descuidé un momento, ¿verdad? Pero sí, ya comprendí. Aquí es. Ok, excelente, entonces. Y básicamente van a realizar estos mismos pasos para demostrar que la función que ustedes tienen es sobreyectiva. Vamos con inyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Que si reemplazamos f de a es igual a f de b, el resultado nos tiene que dar a es igual a b. Excelente, muy bien. Entonces vamos a plantear la definición formal para demostrar la inyectividad. Vamos a poner aquí, inyectiva. Si la función f definida en este caso es de los reales hacia, ustedes van a escribir los intervalos que les dé, 3, más infinito para nuestro caso. Entonces, tenemos una función definida de esa forma. Es inyectiva si tenemos dos números a, b y estos pertenecen al dominio, es decir, en este caso pertenecen a los reales. ¿No? A, b pertenecen a los reales, acá al dominio, tal que f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. Entonces partimos de dos a y b cualquiera que pertenecen a nuestro dominio. Y vamos a demostrar que si las imágenes son iguales, f de a es igual a f de b, entonces tenemos que llegar a que a es igual a b, partiendo de nuestra función exponencial. ¿Vean? Tenemos la función exponencial 2 séptimos elevado a la x más 9 más 3. Es igual, voy a escribir otra vez la función, 2 séptimos elevado a la x más 9 más 3. ¿Quién es f de a? Es la función evaluada en a. Quiere decir que en vez de x, yo voy a poner a, ese es el f de a, y aquí f de b es la función evaluada en b. En vez de x, yo pongo b. Es decir, la misma función, solo quito x, y en una le pongo a, y en la otra le pongo b. Entonces, parto de esta igualdad.
El 3 está positivo y aquí también está positivo. Puedo eliminarlos, porque si pasa al otro lado, pasa a restar y ahí se hacen 0. Entonces solo me quedan dos séptimos elevado a la a más 9 igual a 2 séptimos elevado a la b más 9. Podemos aplicar logaritmos de base 2 séptimos para quitar esa potencia y dejar solo los exponentes, pero también podemos aplicar otra propiedad. Hay una propiedad de potencias que nos dice que si yo tengo a elevado, por ejemplo, a la x más 3, esto es igual a elevado a la 7. Si yo tengo esta igualdad, solo aparece dos funciones exponenciales igualadas y ambas funciones exponenciales tienen la misma base, es decir, solo están las funciones exponenciales, no tienen ningún otro término más, solo están ellas dos en una ecuación, tienen la misma base, entonces yo puedo simplemente igualar los exponentes. Es decir, elimino las funciones exponenciales, igualo exponentes y continúo trabajándola, en este caso sería una ecuación lineal. Entonces, podemos aplicar esta propiedad acá y decir que a más 9 es igual a b más 9. Porque tienen la misma base, entonces eso se cumple. A más 9 es igual a b más 9. Esta propiedad nos va a servir más adelante para resolver ecuaciones exponenciales, ¿verdad? Ahora sí, el 9 está en ambos lados con el mismo signo. Entonces, si pasa al otro lado, pasa a restar y se elimina. Entonces, podemos eliminarlos. Lo que nos queda es que A es igual a B. Y allí hemos demostrado que si f de A es igual a f de B, A es igual a B, lo que significa que esta función sí es inyectiva. Y con eso terminamos este ejercicio. ¿Preguntas? Con las dos bases, licenciada, solamente se eliminan 2 séptimas. Porque es la misma base, entonces esta propiedad nos dice que si tenemos dos funciones exponenciales igualadas y tienen la misma base, eso es igual a que igualemos los exponentes. Podemos igualar simplemente los exponentes y quitar las bases de esas funciones. Esa es una propiedad. Pero solo cuando tienen la misma base. Solo podemos hacerlo si tienen la misma base. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? No, listo, todo bien. Vale, excelente. Entonces, vamos a seguir avanzando. Mi recomendación para ustedes es que traten de resolver todos los ejercicios de su tarea, aunque tal vez no lo hagan en limpio, ¿verdad? Pero sí resuélvanlos antes del examen, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar mucho para su examen, ¿verdad? Ya haber resuelto los ejercicios de la tarea les ayudará como práctica. Recuerden, temas de examen, lo que vieron, lo que plantearon en la actividad 3, que es función lineal. En la actividad 4, función raíz cuadrada y función logarítmica. Y en la tarea 2, función logarítmica, función exponencial, problemas de aplicación de funciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Y también razones trigonométricas. Esos son los temas de su examen. Entonces, por eso mi recomendación, resuelvan la tarea antes del examen
como práctica. Y de esos temas van a salir la teoría también, los conceptos. Sí. Vea, también viene teoría. Vaya, fíjense en este problema de aplicación. Ustedes dice, tienen un circuito eléctrico, contiene una batería que produce un voltaje, ahí le dan voltios, un resistor con una resistencia de 13 ohms y un inductor con una inductancia de 5 henrys. Puede comprobarse que la corriente I en función del tiempo t, ¿verdad? El tiempo t, y nos da una función exponencial. Es decir, esta es la corriente eléctrica que se mide en amperios. La corriente eléctrica, por eso aquí dice 4 amperios. Entonces la corriente es igual a esta, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de segundos que pasen, de eso dependerá la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces dice, ¿desde cuántos segundos será la corriente de 4 amperios? Entonces, en vez de I de T, ustedes ponen 4 amperios y tienen que encontrar el valor de T. Resolver la ecuación, pueden poner solo 4, ¿verdad? No necesitan ponerle la unidad de medida, los amperios. Pueden poner 4 igual y tendrían una ecuación exponencial que tienen que resolver para encontrar el valor de t. Y después dice, encuentre una función que exprese el tiempo t como función de la corriente. Es decir, encuentre la inversa. Ahora el tiempo va a depender de la corriente o de la intensidad de la corriente eléctrica. Encuentran la inversa y plantean la función inversa. Básicamente ese es el ejercicio de aplicación. Vamos a resolver uno, obviamente no vamos a resolver este, vamos a resolver uno parecido, donde también vamos a trabajar con una función exponencial y les voy a dar unos minutos para que traten de resolver este ejercicio. Si quieren, cópienlo y vayan viendo cómo se parece al ejercicio que vamos a ir trabajando. Me avisan cuando lo hayan copiado. Link, no veo la pantalla. Permítame. ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Licenciada, Ujú. ahí donde está la función exponencial, ¿cuáles son los exponentes que tiene que no logro ver? Pero el exponente es menos 13t sobre 5. Poner más grande. Gracias. ¿Hoy sí?
Licenciada, ¿verdad que en el primer punto donde dice después de cuántos segundos será la corriente de 4 amperios, vamos a cambiar la I por 4, ¿verdad? Ajá, en vez de I de T, van a poner 4. Ah, ok. ¿Ya lo copiaron? Ya. Vaya. Sí. Sí, sí, vaya. A ver, número 2. Dice el ejercicio que vamos a resolver, el porcentaje de árboles infectados por una plaga en una plantación está dado por P de T es igual a 100 sobre 1 más 50 e elevado a la menos 0.1 T. Donde T es el tiempo en días desde el incidente. Literal A nos pide la pregunta después de cuántos días habrá 10 árboles infectados. Literal B, encuentre una ecuación que exprese el tiempo T como función del porcentaje de árboles infectados. El literal A nos dice después de cuántos días. Entonces lo que queremos encontrar es tiempo. Para nuestro caso T son días. En el caso de su ejercicio T son segundos. Entonces vamos a tener que despejar la variable T hacia tiempo para encontrar después de cuántos días hay 10 árboles infectados. Significa que en vez de P de T, que es el porcentaje de árboles infectados, en función del tiempo, en vez de esto vamos a escribir la cantidad de árboles infectados que tenemos, que son 10. Vamos a resolver el literal A y escribimos 10 es igual a 100 sobre 1 más 50 por E a la menos 0.1 T. ¿Cómo hacemos para despejar a T? Bueno, toda esta expresión que está en el denominador está dividiendo, así que va a pasar a multiplicar a 10. Ese es el primer paso. Pasa a multiplicar. Aquí lo único que vamos a hacer es un despeje de la variable T. Menos 0.1 T. Y esto es igual, solo nos queda 100 del otro lado. Como el 10 está multiplicando a toda esta expresión, ahora la vamos a pasar a dividir al otro lado. Recuerden, el objetivo es despejar. Entonces vamos a pasarla a dividir. Solo nos queda menos 0.1 T es igual a 100 entre 10. Hacemos esa división.
100 entre 10 son 10. Y seguimos despejando. Este 1 está positivo, va a pasar al otro lado a restar. Entonces tendríamos 10 menos 1 y lo quitamos de acá. Hacemos la operación. 10 menos 1 nos queda 9. Ahora este 50 está multiplicando, lo quitamos de acá y lo pasamos a dividir. Y ahora sí, hemos llegado al punto donde queremos bajar la variable t del exponente. Ya no queremos que esté en el exponente, queremos bajarla para poder despejarla. Así que vamos a aplicarle un logaritmo que sea igual que la base a la que está siendo elevada este exponente. La base es e, así que el logaritmo que vamos a aplicar es un logaritmo natural. Logaritmo natural, su base es e. Si le aplicamos un logaritmo natural a ambos lados, logaritmo natural acá y también logaritmo natural acá. Como tiene la misma base que la función exponencial, se simplifica, queda 1, solo nos va a quedar menos 0.1 multiplicado por t. Es igual al logaritmo natural de 9 sobre 50. El menos 0.1 está multiplicando, va a pasar a dividir. Lo quitamos de acá. Y ahora solo tenemos que realizar esta operación en la calculadora. Es decir, le sacamos logaritmo natural a 9 sobre 50 y eso lo dividimos entre menos 0.1. Lo pueden hacer en GeoGebra o lo pueden hacer en su calculadora. Bueno, GeoGebra no quiere ahorita. En la calculadora a mí me da 17.1. Entonces, la respuesta es, ¿después de cuántos días habrán 17 árboles infectados? Aproximadamente después de 17 días. Porque el tiempo está en días. Lo que les resulte a ustedes les resultará en segundos y podrán escribir después de tantos segundos, la corriente será de 4 amperios. Básicamente lo que tienen que hacer es despejar la función exponencial que tienen y resolverla, encontrando el valor de t. ¿Alguna pregunta para el primer literal? Licenciada, en el caso del ejercicio ya del problema 3, he llegado hasta donde me queda de menos 13 sobre 5 igual a logaritmo natural de 15 sobre 52, que supuestamente es la respuesta que me ha dado.
Entonces, ese 5 lo pasaría al otro lado. Perdón, otra vez tiene logaritmo. Ajá. Es que no lo escuché muy bien. Tengo menos 13 sobre 5. Ajá. Muy bien. El 5 que tiene como denominador tiene que pasarlo a multiplicar al otro lado. Y el menos 13 que está multiplicando tiene que pasarlo a dividir. Y ¿Puedo ahí pasarlo va. todo? Sí, lo puede pasar. Lo pasa a multiplicar y el otro lo pasa a dividir en el mismo paso, si quiere. Y ahí ya despejaría a t, ¿verdad? Ajá. Excelente. Lo que resulte son segundos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces en la calculadora tendríamos que poner logaritmo base E, abrir paréntesis y 40 sobre 13. O dividimos 40 sobre 13 y después sacamos el logaritmo natural de eso. Puede ponerlo de una vez. ¿Ya identificó cuál es el logaritmo natural en la calculadora? Dice ln. Ajá. Sí. Ok, solo pone ln, abre paréntesis y escribe la fracción con el símbolo de fracción en la calculadora. ¿Se recuerda que en la tutoría les mostré cuál es? Sí, lo recuerdo. Puede poner... Y así, cierra el paréntesis y ya, esa es la respuesta. Okay. Esa es la respuesta del logaritmo, ¿verdad? Ahí no sé si todavía le falta despejar a t. No, ya quedaría despejado t porque queda, en nuestro caso queda menos 13t, entonces 13 pasa a dividir y queda 40 sobre 13. Ok. ¿Otra pregunta? Hacemos entonces el literal B. Vamos a encontrar una ecuación que exprese el tiempo como función del porcentaje de árboles infectados. En el caso de ustedes sería como función de la corriente eléctrica. Vamos a ver. Solamente me he quedado hasta allí en el penúltimo paso. Le aplico el logaritmo natural, por ejemplo, ahí como tiene 9 sobre 20, le aplico el logaritmo natural y luego divido. No, puede hacerlo de una vez. Quiero ver si tengo el... Puede poner el logaritmo natural, abre paréntesis y escribe la fracción dentro del paréntesis. Y ahí le va a dar el resultado. Y después lo multiplico, lo divido. Después lo divide o multiplica según sea necesario para despejar a t, ¿verdad? ¿Estamos bien todos? Sí. Ok. Vamos a hacer entonces el literal B. En este caso tendríamos que encontrar una ecuación. Eso quiere decir, vamos a encontrar la función inversa que nos exprese el tiempo en función del porcentaje de árboles infectados. Tenemos literal B. La función original, vamos a ponerle solo P, ¿verdad? Es una función P que depende del tiempo, eso es lo que quiere decir. Pero para dejarla, encontrar la inversa, vamos a ponerle solo P. En sobre 1 más 50 por E elevado
La menos 0.1 por t. Entonces vamos a despejar a t y la vamos a dejar en función de p, del porcentaje de árboles infectados. Primero, todo lo que está en el denominador pasa a multiplicar. Entonces nos queda p multiplicado por 1 más 50 por e elevado a la menos 0.1 por t es igual a 100. P está multiplicando, ahora va a pasar al otro lado a dividir a 100. Lo quitamos de acá y va a pasar a dividir. Este 1 está sumando, así que va a pasar al otro lado a restar. Entonces lo quitamos, vamos a quitar. Quitamos el 1 de acá, positivo, y lo pasamos negativo. Recuerden, objetivo, despejar a t. El 50 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir toda la expresión. Entonces, quitamos el 50 de acá. Y va a dividir toda nuestra expresión. Ahora queremos bajar a t, no queremos que esté como exponente, así que le vamos a aplicar a ambos lados un logaritmo natural. Logaritmo natural. Y también acá, logaritmo natural. Toda esta expresión. Esto se hace 1, solo nos queda menos 0.1 por t. Es igual al logaritmo natural de 100 sobre p menos 1 entre 50. Y como queremos despejar a t, pasamos el menos 0.1 al otro lado a dividir. Y ahí está, esta es nuestra ecuación que expresa el tiempo t como función del porcentaje de árboles infectados, donde P es el porcentaje de árboles infectados. Si son 10 árboles infectados, esta ecuación nos dirá en cuánto tiempo o cuánto tiempo pasa para que se infecten 10 árboles. Si son 8 árboles infectados, nos dirá cuántos días pasan para que se infecten esos 8 árboles. Entonces, esta ecuación expresa el tiempo como función del porcentaje de árboles infectados. Y esa es la respuesta para el literal B. Ahora ustedes tienen que hacer algo parecido en el ejercicio de su tarea, ¿verdad? Van a despejar a t de la función exponencial que tienen acá y la van a dejar en función de I, que sería la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, Liz. ¿Quieren unos minutos para trabajar el ejercicio o pasamos a un ejemplo para el problema 4? Personalmente me Un considero ejemplo que para el problema deberíamos 4. pasar al otro.
Ajá, y si tenemos dudas cuando lo estemos resolviendo, le podemos escribir como siempre nos apoya. Excelente. Entonces vamos a un ejemplo para el problema 4. En su caso dicen que tienen un estudio sobre una laguna contaminada que abastece a determinada comunidad. Dice que el número de bacterias encontradas en una muestra de agua inicial fue de 2.200 bacterias. Además, la observación concluyó que el número de bacterias presentes en la muestra crece a razón del 23% por minuto. Encuentra una expresión que exprese el número de bacterias existentes en función del tiempo. Crece exponencialmente. Entonces será una función exponencial. ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 22 minutos? Eso lo sabrán cuando sustituyan t en la expresión que encuentren. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice la población mundial en 1995 era de 57.000 millones y la tasa de crecimiento estimado es del 2%. Si la población tiene un crecimiento exponencial, literal A nos pide determine vamos a encontrar una expresión que nos define el crecimiento de la población. Para el caso de su tarea, ustedes tienen que encontrar una expresión que exprese el número de bacterias existentes en función del tiempo. Entonces, el crecimiento va a expresar el crecimiento de las bacterias en función del tiempo y será una función exponencial. Ahora nosotros queremos también una expresión que nos define el crecimiento de la población en función del tiempo. Nuestro tiempo es en años, el tiempo del ejercicio de su tarea es en minutos, ¿verdad? Dice que crecen por minuto. Entonces, ahí ustedes escribirán sus conclusiones. ¿Cómo crece exponencialmente? ¿Cómo vamos a encontrar este crecimiento? Vamos a llamarle nosotros, P de T va a ser la población en función del tiempo. La población mundial. Ustedes le pueden llamar como ustedes quieran a su función, ¿verdad? Como son bacterias, le pueden llamar B de T, las bacterias, a través, en función del tiempo, cuántas bacterias hay. Nosotros vamos a llamar población. La población en función del tiempo. Esta función es una función exponencial. P sub 0 es la población inicial que yo tengo, con qué comienzo. ¿Cuál es mi población inicial? En nuestro caso es de 5.700 millones de personas. Entonces, mi población inicial será eso, 5.700. La población inicial la multiplicamos por E elevado a la
T multiplicado por R. Esta fórmula nos permite encontrar la expresión o la función que define el crecimiento de la población a través del tiempo. T es tiempo y R es la tasa de crecimiento o el porcentaje de crecimiento. Para nuestro ejercicio es el 2%, así que nuestro R va a ser en decimales, es decir, 2 lo dividimos entre 100 y nos da 0.02. Esa es la tasa de crecimiento del 2%. En su caso es del 23%, 23 entre 100, ese va a ser el valor de R. Y la población inicial, pues la población inicial que les indica el ejercicio. Entonces tenemos nuestra población, vamos a poner 5.700, ya sabemos que la respuesta nos va a dar en millones, entonces solo vamos a poner 5.700 como nuestra población inicial. Eso lo multiplicamos por E elevado a la 0.02, que es la tasa de crecimiento, por T. T es la variable tiempo. Y ahí está, ese es el literal A, la expresión que define el crecimiento de la población a través del tiempo. Literal B, ¿cuál será la población en 20 años? Eso es tiempo. En vez de T, yo sustituyo la cantidad de años porque como mi T son años, entonces yo vengo y pongo aquí 20. Realizo la operación en la calculadora y me dará la respuesta de cuál será la población en 20 años. Vamos a ponerle aquí, este es literal A. Literal B, en vez del tiempo yo pongo 20 años y sustituyo 5.700 por E elevado a la 0.02 por 20. Eso lo hacemos en la calculadora y eso nos da, me dio 8.503.4. Entonces, en 20 años, la población estimada será de 8.503.4 millones de personas. Y escribo la conclusión, ¿verdad? En 20 años, la población estimada será de 8.503.4 millones de personas. Y eso sería todo. Entonces la clave está en encontrar la función en base a mi población inicial y a la tasa de crecimiento que yo tengo y después sustituir en la variable t según la cantidad de tiempo que me indique el ejercicio. Para su caso les dicen 22 minutos, entonces en vez de t van a poner 22 y van a realizar la operación y van a concluir. Al cabo de 22 minutos habrá tantas bacterias, ¿verdad? O esta cantidad de bacterias y escriben la cantidad. Primero tienen que encontrar la expresión, aquí tienen su población inicial, 2.200, aquí tienen su porcentaje de crecimiento, o sea, su tasa de crecimiento, y eso es todo lo que necesitan. No sé si tienen alguna pregunta. La fórmula es prácticamente la misma, ¿verdad? Solamente cambiaría en algunas partes. La única razón que aquí, no sé si puso 0.02 en vez de en T. No, en vez de R. Aquí, bueno, aquí se los cambié de posición, lo voy a poner aquí. R por T le voy a poner. Ahí está. No, amigo, solo dividí 23 entre 100, te va a dar 0.23. Y ese lo multiplica por T. Aquí tiene R multiplicado por T. Donde R es el porcentaje o la razón de crecimiento o la tasa de crecimiento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Una pregunta, Luz. Y yo, ahí donde va, en el caso del ejercicio tiene PDT igual a
5700 E elevado a la 0.02 por 20. Tengo que elevar, digamos, 0.02 por 20 antes de meterlo en la calculadora, o así de un solo lo puedo meter. Puedes realizar primero la operación de E. Primero eleve E a la 0.02 por 20. Esa operación la puede hacer de un solo. Y después lo multiplica por 5700. Aunque la verdad es que no sé. Tiene de las calculadoras donde le aparece la expresión elevada o donde tiene que poner paréntesis. Donde tengo que poner paréntesis. Ok. En esa sí tiene que tener un poquito más de cuidado. No vaya a ser que le salga un valor distinto. Licenciada, a la hora de elevar la función exponencial en la calculadora, ponemos la letra E y elevamos. No está nada. Sí, tienen que poner la letra E, pero tienen que usar la E que... Voy a ver si tengo una calculadora aquí en línea. El logaritmo natural. Exacto, esa E. Pero me tira error. Vaya, permítanme. Es que creo que porque lo estaba elevando, creo que no tiene que elevarse. Solo tienen que poner la E y entre paréntesis, si va a ser un producto, pone solo la E, abre paréntesis, escribe la primera cantidad, le pone por, que va a multiplicar, escribe la otra cantidad y cierra paréntesis y le da igual. ¿Sí? ¿Pudo hacerlo? Ya me salió, ¿Sí le salió? También lo pueden hacer en GeoGebra. Solo que ahorita... No quiere GeoGebra. Bueno. Básicamente eso sería encontrar ese valor, es lo que tienen que hacer para ese literal, el literal P. Y escribir la conclusión, ¿verdad? Está en millones, ¿verdad? No.
Bueno, traten de hacerlo en la calculadora y comparen sus respuestas, ¿verdad? Para ver si han podido hacerlo correctamente. No sé si tienen alguna pregunta sobre la resolución en ese ejercicio. Igual, si me escriben y desean que les corrobore lo que han trabajado, pues con gusto, ¿verdad? Igual podría mostrarles, si no lo han hecho bien en la calculadora, cómo pueden hacerlo. Entonces, si aquí no me sale ninguna calculadora que no sea útil. ¿Cómo estamos con estos ejercicios? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Yo diría que sí. Vaya. Mañana vamos a seguir porque nos falta estudiar ecuaciones logarítmicas, que son estas, y ecuaciones exponenciales. Entonces vamos a estudiar ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales y vamos a estudiar razones trigonométricas, que ya serían los últimos temas del examen. Recuerden, examen, tema de la actividad 3, funciones lineales, tema de la actividad 4, función raíz cuadrada, función logarítmica. Temas de la tarea, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, ecuaciones, problemas de aplicación, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales y razones trigonométricas. Entonces ya vimos hoy funciones exponenciales, graficamos, analizamos todo lo que nos pedía, vimos problemas de aplicación y mañana vamos a ver ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales y razones trigonométricas. También vamos a ver algunos ejercicios. Sigan practicando, traten de resolver bien los ejercicios de su tarea, traten de graficar las dos funciones que tienen allí, ¿verdad? Y en el libro base hay más ejercicios de aplicación para que ustedes puedan practicar. Ya les digo la página. Si tienen el libro, en la página 334. Y en la página, no, en la página 336 hay ejercicios. Y también en la página 343. En la 343 ahí hay varios ejercicios de aplicación de funciones exponenciales. Así que pueden practicar con esos ejercicios. Y mañana seguimos, ¿verdad? Para que se preparen bien para su examen. Vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. También el día de mañana van a tener una tutoría de repaso a las 8:30. Entonces nosotros vamos a conectarnos de 7 a 8:30 y a las 8:30 van a tener una tutoría de repaso para el examen. Lo único que para que puedan acceder a la tutoría de repaso para el examen necesitan entrar con su cuenta CIMAT, es decir, tienen que acceder con su cuenta. No pueden acceder como invitados porque les puede dar problemas. Entonces, si no tienen la contraseña de su cuenta, escríbanle hoy un correo a soporte. En plataforma está el correo y si quieren que se los envíe, les envío la dirección a donde tienen que escribir el correo y solicitar un cambio de contraseña, ya que es para que puedan conectarse el día de mañana. Van a estar ayudándoles y gestionándoles, facilitándoles una contraseña opcional para que ustedes puedan ingresar a su cuenta y cambiar su contraseña y así ya tengan acceso. Así que si tienen algún problema con su contraseña, escriban
escriban a soporte técnico. Ellos les van a estar ayudando para hacer el cambio de contraseña. Para que puedan mañana... encuentro el correo de soporte técnico. Porque yo no Se lo voy a mandar. Si me hace favor porque no tengo la contraseña de la contraseña. Va. Entonces sí, solo tendría que escribirles un correo en Yo ya estoy plataforma. trabajando con la cuenta CIMAT. Excelente. Si ya están trabajando con la cuenta CIMAT, no hay problema. El correo es este, soporte.naturales. ¿Sí? @ues.edu.sb. soporte.naturales@ues.edu.sb. Entonces escríbales en asunto, póngale cambio de contraseña para cuenta CIMAT para acceder a tutorías de repaso. Y explíquenles, no puede acceder a su cuenta y quería solicitar un cambio de contraseña. Y para que el día de mañana puedan ayudarle a gestionarla para que pueda conectarse a la tutoría de repaso donde van a estar todas las sedes conectadas. Mañana a las 8:30. A las 7 empezamos nosotros con los temas que ya dijimos. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Sigan estudiando y preparándose para el domingo. Noche. Feliz noche y descansen.